Muy bien, pues hoy vamos a hablar del último tema, las células madre totipotentes. Vamos a ver qué es las células madre, por qué se guardan los cordones umbilicales, qué tipo de terapia se pueden hacer con eso, para qué sirve. Luego vamos a hablar de un tema, todos son muy amplios, la verdad es que vamos a ver solamente muy superficialmente. Lo que es biotecnología, la aplicación de la biotecnología, lo que es biomedicina, ingeniería genética para plantas y animales transgénicos y las aplicaciones que esto tiene en nuestra sociedad. Vamos a tocar el tema de la clonación. Incluso, bueno, podemos hablar de si es posible la clonación humana. Ya tenemos resultados con la clonación animal, como bien sabéis, es una técnica que se hace de manera rutinaria. Repercusiones éticas de la ingeniería genética. Siempre digo que el estudio del avance de la genética tan espectacular que tenemos en la actualidad, debemos de tener en cuenta las implicaciones éticas y morales que esto tiene en nuestra sociedad. No debemos de olvidar. Tiene gran repercusión. De hecho, tengo buenos maestros que viven todavía y que se han dedicado en la última etapa de su vida a hacer bioética y de una manera muy interesante, porque muchas veces los políticos no entienden de estas cuestiones y hay que asesorarles en todo lo respectivo a si es ético o no es ético. Consideraciones éticas de la manipulación genética en plantas animales. Y podemos incluso entrar en debate hoy, si el caso, dejo un poquito más de tiempo, para entrar en debate como programas de eugenesia o de eutanasia. Algunas cosas podemos hablar, pues porque son, como dirían los periodistas, de palpitante actualidad, ¿no? Están ahí y tenemos que saber qué hacemos con eso. Bueno, para hablar de las células troncales, células pluripotentes, pluripotenciales, células madres, se oyen de muchas maneras y vamos a ver hoy que no tienen, o sea que se puede hablar con ellas pero con poca precisión. Hoy vamos a aprender un poquito a decir qué es una célula troncal, una célula madre, o qué es una célula unipotente o qué es una célula pluripotencial. Fijaros bien que las células troncales, estas células madres, están en embriones y también están en adultos. De hecho, cuando nosotros tenemos un accidente y perdemos tejido, pues esas células madres que tenemos ya diferenciadas nos regeneran los tejidos. Pero normalmente los embriones, en fases muy tempranas del desarrollo embrionario, tenemos células que son capaces de dar cualquier cosa. Esas células pueden dar desde cordón umbilical a dar neuronas, a dar músculo cardíaco, pueden dar hueso, lo que queramos. De tal manera que en embriones esas células troncales pueden originar todos los tipos celulares, mientras que en adultos participan en el mantenimiento, en la renovación de los tejidos, de los órganos y, por supuesto, para la reparación de tejidos y como pueden ser piel o tubo digestivo. Pensar que el tubo digestivo y la piel son células epiteliales que se cambian y algunas veces nos damos cuenta de ello porque habéis visto que se nos cae como una capita, como si fuera de cebolla, ¿verdad? Pues esas células que se están cambiando, las células epiteliales, las que tenemos superficiales, cambian, pero las que tenemos en el intestino también. A veces las echamos con la heces, una mucosa, y se va cambiando. Esas células van en un tejido muy proliferativo y está continuamente cambiándose esas células. En realidad, de lo que somos ahora, los que fuimos en un principio somos nuevos. Y siempre vamos siendo nuevos y cada día un día nuevo porque van cambiando también nuestras células, menos las neuronas, evidentemente las tenemos desde que nacimos, pero muchas células de nuestro cuerpo han ido cambiando. Vamos entonces a hablar con un poquito de precisión sobre lo que son las células madres totipotentes, pluripotenciales. Fijaros, este es el origen de cualquier organismo, como siempre hemos dicho, un óvulo que lo fecunda un espermatozoide. Son dos células haploides que forman una célula que se llama cigoto huevo. Esto que tenéis aquí, un ocito y un espermatozoide, da un huevo. Es una única célula con un núcleo. Ya se han fusionado los dos pronúcleos, el del espermatozoide y el del óvulo. Y eso inmediatamente que está formado en el ocito, aquí en el citoplasma del ocito, lleva unos mensajeros, lleva ácido ribonucleico, que se va a encargar de que empiezan a dividir rápidamente las células. Y de hecho, pues esas células muy pocas horas se dividen en dos células hijas. Y esas dos células hijas, al muy poco tiempo, se dividen en otras dos células, que son 4 células. De tal manera que se llega a un estadio que nosotros conocemos en biología como
como mórula es un estado muy primero en el tiempo. No encontró la palabra. Muy primario, exactamente. Sin diferenciar mucho, donde están los núcleos de las células, de tal manera que todas esas células, si nosotros cogemos una célula de esa y la separamos, puede dar lugar a otro embrión distinto. De hecho, los gemelos monocigóticos son los que cuando se fecunda este óvulo por un espermatozoide, cuando se está haciendo la división, se forman dos células hijas y en vez de hacerse 4 células, se independizan y se hacen 2 embriones distintos. Esa potencialidad que os estoy diciendo realmente existe, porque se da en una etapa temprana y tiene potencial las células para dar. Pues cuando son un grupito de células como las que tenéis aquí, o incluso en el blastocisto, que es un desarrollo mayor del embrión, esas células que tenéis aquí, que están seleccionadas de todas las que les rodean, se llaman células pluripotentes, como tenéis aquí, ¿vale? Pluripotentes. Quiere decir que esas células son capaces de generar, si hace falta, músculo cardíaco, del sistema circulatorio, del sistema endotelial, de los vasos. Son capaces de hacer células neuronales, glías, células del sistema nervioso. Son capaces de dar lugar a células del sistema inmune, por ejemplo, que producen anticuerpos, como los linfocitos B. Puede dar lugar a cualquier tipo de célula. Bien. Por otra parte, como sabéis, esto si lo dejamos seguir, pues evidentemente no sería un organismo humano, sería un ser humano. Luego ya sabemos lo que son las células totipotentes. Bien, vamos a ver. Lo he puesto de distintas maneras para que podamos. Aquí tenéis lo mismo, un óvulo que se fecunda, cuando se fecunda con un espermatozoide, los demás ya no entran, se forma un cigoto que está formado por los dos núcleos, el espermatozoide, y enseguida empiezan a dividirse las células, se da la mórula. Aquí tenéis un desarrollo del embrión y nosotros podíamos obtener de aquí células madre embrionarias del embrión, pero para eso no tenemos que cargar un embrión, ¿vale? O sea, no vamos a hablar ahora de ética, luego hablamos de ética, es decir, sería una manera de poder obtener células madre, porque todo ese grupito de células que está formando el embrión primitivo son células totipotentes, son células estupendas, ¿no? Bien. Bueno, sin embargo, fijaros bien, estamos hablando de las células con más capacidad potencial de división, que son las totipotentes, que son estas primeras embrionarias. Luego vamos a hablar de otras células que son pluripotenciales, porque a medida que se van diferenciando las células, el potencial que tienen, cuando ya son las células adultas, están diferenciadas, ese potencial de división tan grande que tienen en otras células distintas, lo van perdiendo. Luego la categoría superior para poder organizar células en cualquier tipo de neurona o célula muscular, lo que sea, son las totipotentes. Luego están las pluripotentes, están las multipotentes y luego por último las unipotentes, ¿vale? Ya desde un principio que sepáis que es una categoría o un potencial que está ni más ni menos que de acuerdo al momento de la embriogénesis en donde se produce. Todos nosotros tenemos células madre, pero no son totipotentes. De hecho, tengo que decir aquí algo, por si alguien lee, el profesor no afinó demasiado. Hoy día estamos encontrando métodos de revertir células diferenciadas hacia la totipotencia. Nosotros podemos desprogramar un poco la célula. De hecho, para evitar los problemas de poder obtener células totipotentes de embriones, que no sería ético formar embriones para quitarle sus células, para organizar otras células, una aberración. Si nosotros podemos sacar de la sangre células diferenciadas y volverlas a fases juveniles, sería lo ideal. Y en eso está la investigación en la actualidad, que no sé, por eso si alguien lee algo, y es posible que haya algún investigador o alguien que haya revertido células a ese estadio inicial. Aquí lo tenéis de otra manera. Los bocitos, cuando se da la fecundación, la mórula, esas células son totipotentes, fijaros bien, cuando se está haciendo en el embrión. Tenemos células madres fetales, líquido amniótico, tenemos células multipotentes que pueden dar lugar a distintas células, que no pueden dar, por ejemplo, cordón umbilical, no pueden dar placenta, no pueden dar estructuras placentarias. Y
tenemos las unipotentes, que son las de regeneración propia del sistema nervioso, del sistema inmunitario, de cualquier organismo, ¿vale? Por poner otro ejemplo cualquiera. ¿Tenéis alguna cuestión? Hoy, como el tema es algo más complejo, si queréis, en cualquier momento me podéis interrumpir y aclaramos cualquier duda. Si queréis hacer algún comentario o algo, si queréis llegamos al cordón umbilical, que lo tenéis aquí, porque hace poco me comentaba una amiga de la familia, una chica que ha tenido su primer hijo, de Jesús, ¿y qué hago con el cordón umbilical? ¿Lo conservo o no lo conservo? Lo mismo que siempre os digo del sentido común, que hay que saber las cosas, si hacerlas o no hacerlas, y dependiendo de las necesidades que tienen. Porque guardar un cordón umbilical en un frigorífico o en un sitio adecuado, bueno, hay sitios que están homologados, en Madrid, en Galicia, en Málaga, Tenerife, Valencia, Barcelona, hoy día hay sitios que pueden dejar el cordón umbilical. Eso tiene sentido cuando hay enfermedades o hermanos enfermos o van a tener más hijos, y puede venir alguna enfermedad que haya terapia o células madres que se pueden sacar del cordón umbilical, ¿vale? Cuando eso es así, sí, si no hay problema, pues ¿para qué quiero tener un cordón umbilical guardado? Yo lo podría tener de mi madre, imaginaros que ya hace muchísimos años que nací yo, pues me hubieran guardado mi cordón bueno, si mi hermano y no hay ningún tipo, nadie tiene una enfermedad que necesite un tipo de terapia a partir de células no sirve para nada. Normalmente se dona para la ciencia o se dona pues, para la investigación o para lo que sea, porque son tejidos, porque realmente son tejidos de exceso, pero que se incineran en algún caso. No sé cuál es el protocolo que llevarán en la clínica, pero me parece que es por incineración, por elementos biológicos, ¿no? ¿Se puede donar la sangre para terceros? Se puede donar, lo que pasa es que todas esas células que estamos haciendo aquí, pues tienen también que tener compatibilidad. De tal manera que lo que estamos contando es que a medida que las células madres, tanto totipotentes, se van diferenciando, pues van perdiendo ese potencial. Bueno, pues sí, realmente sí. Células madres totipotentes, células madres pluripotentes, células madres ya sanguíneas como tenéis aquí, que llegarían a unipotentes, ¿no? O sea, que tenéis totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Yo creo que con todas las veces que lo hemos repetido ya se nos ha quedado un poco. Es una técnica que suelo hacerle a los alumnos, que es que muchas veces les dice las cosas de muy distintas maneras y se te va quedando, porque bueno, los términos pues, son términos raros y uno pues, sabe que le habló de células madres, pero dice, oye, pues sí, dijo algo de potentes, ya no sé si eran monopotentes, unipotentes o totipotentes. O impotentes, sí, pero algo de potente era. El caso es que cada vez son menos potentes según se van especializando. Las células pierden su potencial, incluso, fijaros bien, cuando nosotros vemos el cariotipo de una persona, se saca sangre de vena, se puede sacar sangre de una gotita periférica, de un dedo, se pincha en un dedo y se saca una gotita de sangre, y esas células que son linfocitos, que son células especializadas, producción, son linfocitos T, no son los linfocitos B, que son los de la memoria inmunológica, que producen anticuerpos, pero esos linfocitos T se le echa una droga para volver a sus fases juveniles, de alguna manera es retroceder un poco, pero muy poquito. Entonces esas células entran en división y las podemos dividir para obtener cromosomas y poder ver el cariotipo, que es lo que se hace normalmente con los análisis citogenéticos cuando viene alguien a la clínica porque tenga un problema genético o sospeche que pueda tener un problema genético. Bien. Bueno, aquí tenéis una cosa que sé que, bueno, está clara. Dice, la pérdida de células se compensa a través de la proliferación de células del mismo tipo celular ya diferenciadas, por ejemplo los hepatocitos. Sabéis que el hígado se regenera bastante bien. Si alguien tiene problemas en el hígado, siempre le habrá dicho el especialista, pues mire, no se preocupe, pues porque esto se recupera uno y el hígado tiene potencial de replicarse y de autorrepararse. Pues sí, pero los hepatocitos tienen esa propiedad. Si nosotros cogemos un trocito de hígado y lo cortamos por cualquier cosa, pues ese trocito de hígado se vuelve a regenerar otra vez. En la mayoría de los tejidos, la recuperación de células dañadas se hace por proliferación y diferenciación de células troncales, es decir, que en cada tejido también hay células troncales que se puedan diferenciar. Por ejemplo, en el hígado hay células troncales que dan directamente hepatocitos cuando se necesita, ¿no? Células madre unipotentes, que son el último nivel, el nivel menos de potencial de división, pero tienen los distintos tejidos. Si tenemos un daño celular, incluso fijaros bien con los ictus, que hay un derrame, sabéis que se produce
pérdida del control, ya habréis visto a alguien que ha tenido un derrame, si la lesión es grande, pues se paralizan algunos nervios y se queda uno, a veces no puede hablar, dependiendo de la zona donde le haya afectado la sangre al cerebro. Bien, pues hay células de este tipo, omnipotentes, y si os dais cuenta a largo plazo, porque a medida que somos más mayores, las lesiones cuestan más trabajo, los cuerpos recuperarlas, pero al cabo del tiempo acaban recuperando parte de esa zona. Bueno, si la lesión es muy grave, no puede uno, ¿no? Pero en general, si habéis visto el caso, pues va mejorando uno, pues, y si hace rehabilitación, pues podrá andar mejor, podrá hablar con dificultad, pero empieza uno a aprender, ¿verdad? Nuevamente, eso nos hace gracia que las células tienen ese potencial de división siempre. Incluso ahora hay unas terapias que son impresionantes para cuando hay problemas de rotura de células de la columna, de la médula. Sabéis que el problema de los parapléjicos es porque no contactan con el cerebro y pierden esa habilidad. Bueno, pues ya se hacen unas trabéculas, ya se hacen muchas cosas a nivel de laboratorio. En ratas da resultados, se forma con una especie de estructura sintética donde se meten células madre y empiezan a contactar y contactar los nervios. En ratas, yo he visto ratas paralíticas como normalmente andar. De tal manera que en poco tiempo, y yo espero que eso sea una realidad, y en humanos, pues esos problemas que son tan pacientes, tan severos, pues pueden ser mitigados por la tecnología que en este caso pues siempre va a nuestro favor. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, y por hablar de otro tema distinto, de las células madre, pues las células madre las abandonamos ahora. Hay procesos, por ejemplo, de terapia celular. Lo que intentamos hacer es, si alguien tiene un defecto en una parte del cuerpo, podemos cultivar células fuera y luego restaurar esas células. De hecho, eso se hace ya con la piel. Sabéis que con la unidad de quemado, ¿Y con los ojos? sí, también con los ojos. Nosotros podemos hacer un colgajo de piel. En el laboratorio podemos hacer pues 1 metro cuadrado, lo que queráis, lo que se necesite de una persona que tiene una lesión, y en vez de ponerle de otra parte que antes se cogía pues de otra zona del cuerpo, se cortaba el colgajo, se ponía, como tiene el mismo sistema HLA, que es el sistema que vigila nuestro cuerpo de que no tenga nada extraño, que es el que es responsable del rechazo de los tejidos. Pues podemos hacer, coger un colgajo de otra zona y ponerlo en esa zona, y ya habéis visto que, bueno, es la terapia. Sí, yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo se alimenta ese grupo de células que se están multiplicando en el laboratorio hasta que se pone en el...? Pues mira, lo mismo que lo hacemos con un gorrioncillo, Bueno, un pájaro dice, ¿qué le echas? Pues le echo lo que come. ¿Qué come? Pues después de comer un poquito de arroz, de trigo, Es decir, las células necesitan, para vivir, necesitan oxígeno, por supuesto, respiración, eso es más fácil, y luego nutrientes, como cada célula tuya, pues como un tubo en miniatura. Sí. Come y excreta, Sí. exactamente como nosotros. ¿Y qué es lo que come? Pues come sustancias que van en la sangre, que las hemos elaborado ya, por eso tenemos todos esos órganos. Nosotros comemos, pasa por el intestino y el intestino empieza a absorber todos los nutrientes. Y a través de la sangre la utilizamos como canal para llevar y para recoger el sistema a las células, ¿no? Entonces a las células llegan nutrientes en forma de aminoácidos que entran dentro de la célula y nutren la célula. Y entonces, bueno, la célula produce energía y vive, ¿vale? Entonces nosotros, si le damos los nutrientes a la célula, podemos meterla en el laboratorio y tenerla allí todo ¿Y el cómo tiempo. le hacemos llegar a cada célula si no tenemos vasos sanguíneos? Están sueltas, pero son cultivos monocapas y están todas las células en contacto. ¿Y que están nadando sobre esa comida? Sí, más o menos. Vale. Bueno, si son fibroblastos, se hacen cultivos monocapas, se pegan a la capa del cristal o del plástico, una placa de Petri se hace, y entonces las células van saliendo, y cuando una está al lado de la otra se inhiben por contacto, por eso no salen montañitas, y sale como si fuera una hoja de una cebolla. ¿Te has visto cuando coges una cebolla? Una cebolla es un cultivo monocapa de cebolla. Sí, pues igual, exactamente igual. Entonces un colgajo de esos, si tú lo pones, son células tuyas, lo van a aprender. El problema, sabéis, que de dar y donar los tejidos es que tenemos unos sistemas que se llama el HLA, que es un sistema que vigila lo que es nuestro y todo lo que no sea nuestro lo rechaza. Y a veces es tan sensible que incluso lo que es tuyo también pues lo rechaza. Son las enfermedades autoinmunes.
Muchos tipos de diabetes pues se dan porque el páncreas te lo cargas tú mismo como consecuencia que le ha dado una reacción al cuerpo. Las alergias pues son un exceso de celo por parte del sistema inmunitario, ¿vale? Pues con la terapia celular lo que podemos hacer, fijaros bien, es fabricar células en un estadio que no tengan el HLA desarrollado y que puedan entrar dentro de nuestro organismo y quedar como nuestras propias células, ¿no? Eso que tenéis ahí, el cultivo in vivo, esto es lo que se hace, es una célula. Las células cuando tapizan toda la placa y están juntas ya no crecen más. Y entonces, bueno, pues las células podemos llevar, podemos criopreservar, la criopreservación en individuos enteros no, yo no me congelaría. Yo no me congelaría, en fin, ahí dice que Walt Disney está congelado, ¿no? Pero eso es un mito. Criopreservar, que es la palabra. ¿Por qué? Pues porque, primero porque no hemos levantado a nadie que haya estado con él. No, pero diciéndolo un poco más técnicamente es porque el nitrógeno líquido, que está casi a menos 260 grados, 170 grados bajo cero, 140 grados, produce cristales. Nosotros tenemos un 60% de agua, todas nuestras células están llenas de agua. Y cuando tú congelas una célula que tenga agua, pues si no tienen un anticongelante, o tienen algunas ranas que se congelan y vuelven a la vida, hay muchas salamandras que se congelan y vuelven a la vida porque tienen en la sangre un anticongelante que hace que no se formen cristales. Porque si se forman cristales, en el núcleo se atraviesan por los cristales, lo que hemos hecho es matar a la célula como si hubiéramos clavado 200.000. Sí, y eso se comprueba cuando, por ejemplo, los alimentos los congelamos, nunca saben igual que cuando son frescos. Aunque te digo que el proceso de congelación, no tengo nada con las conserveras, ni me llevo ninguna historia. Quiero decir que las propiedades nutritivas y demás no es igual, claro que no. Algo pasa que igual no es. No es igual. No es lo mismo la carne de un animal que está en el campo comiendo que el animal que está y le está dando de comer está dentro del jaula. Bueno, pero esa técnica se puede perfeccionar. Sí, de hecho, bueno, antes yo sé, porque algunos alumnos han hecho seminarios y ha venido gente a darnos charlas sobre eso, que había varias modalidades, había gente que quería congelarlo entero, otros con la cabeza, decían lo más importante es la cabeza, ¿no? Entonces me congelo la cabeza, que es más baratito, lleva menos nitrógeno. Y luego, pues dentro de 500 años, 600, 1000, si está la humanidad y han enviado algo, han hecho algo, pues que me saquen a este mundo. Difícil es eso. Y después, si Ahora sabes, sí. te encuentras otra sociedad. Bueno, pero eso se resuelve, esos son problemas que se resuelven. Claro, piensen que el que pasa por un estado de tipo que entra en coma y puede estar 10, 15 años en coma y vuelve, pues Tampoco se encuentra. también tiene un salto ahí, a lo mejor pues si tiene hijos ya tan grandes. Hay películas que reflejan esta situación porque debe ser, la verdad debe ser un shock importante, ¿no? Pero en el caso de la congelación os digo que desde el punto de vista técnico, hoy día se trabaja con muchos anticongelantes. Yo estuve en Nápoles trabajando precisamente con un equipo en los genes del pez de hielo, que se llama, que es una especie de góvido que vive en el Ártico, y a menos 5 grados se ve que el agua del mar se congela a más baja temperatura porque tiene la sal, y entonces a 5 grados bajo cero en el agua el pez no se congela. Está el hombre nadando también, y es porque tiene un gen que produce una proteína que es un anticongelante muy bueno. Ese anticongelante, había una empresa sueca que estaba muy interesada en sacar, yo no sé si es para criopreservación, si es para congelación en productos para evitar que se rompan, porque los vegetales en general pues contienen mucha agua, pues si tú aparte que te compras mucha agua por alimento, porque claro, queda siempre un hielo encima del vegetal. Hombre, lo ideal es comerte las cosas frescas, ¿no? Si te lo comas, como tú dices, pues bueno, el que tiene buena percepción de las cosas, pues nota que la textura es distinta. Y ¿no? hay alimentos que es imposible, como usted Bueno, dice, los vegetales. Las espinacas no tienen ni textura ni nada igual, vamos, eso es exacto. Claro. Eso es. Sirven para algunas cosas las congeladas, pero para otras no. Eso, pues lo que os decía de la congelación, yo he dicho eso porque los embriones sí se pueden congelar. Ya sabéis que los embriones, cuando se hace un programa de fertilización in vitro o de preimplantacional, se estudian varios embriones, se le van a poner a una mujer 4 o 5 embriones, o hay 6 o 7, se le quita una celulilla, se analizan que no tengan enfermedades, y
ya que se hace toda esa manipulación y demás, por lo menos pues evitar lo posible algún riesgo sencillo que se pueda haber. Y los que no se congelan. Incluso sé que ha habido problemas legales pues de embriones que pertenecen a una familia que no tenían más descendientes, que murieron los padres en un accidente de avión, aéreo, y no había más descendientes. Entonces los más alejados lo que decían es que esos embriones tenían derecho. No, hay muchos problemas legales en torno a esa gente que está en ese estado. Bueno, legales y éticos, porque podríamos hablar también mucho si se puede hacer eso y tener una persona y luego darlo a la ciencia, o cuando pasen 5 años pues desaparecer eso. Sí, ahí hay problemas, la cosa es... Aquí tenéis un ejemplo que está más, como decía yo el otro día, por cierto, lo de los millones por la nomenclatura americana. Claro, lo de los millones de millones. Perdonadme porque no... Miliardo. Eso es. Y entonces, pues, al transformarlo se... Y aquí hay otro error, que me di cuenta el otro día buscando, porque busco lo que os quiero hablar, y entonces me es más fácil buscarlo en internet que no confeccionarlo yo, porque si no tardaré un montón. Fijaros bien, pues todo esto que está puesto aquí hay una errata gorda. Se trata de lo siguiente, esto es una terapia génica que se hace en algunas enfermedades, lo he comentado, en la fibrosis quística, que es un defecto genético de una herencia autosómica recesiva, quiere decir que los dos padres son normales y a veces tienen el hijo que ha cogido las dos combinaciones malas de cada uno de los progenitores y coge los genes recesivos y aparece con esa enfermedad. Y esa enfermedad antiguamente era mortal, pero hoy día no es mortal, primero porque hay muy buenos antibióticos y muy buenos profesionales que no dejan que se muera uno. Y en segundo lugar porque se hace terapia y hace que antes la gente en condiciones peores pudieran morir de infecciones crónicas en el pulmón, y ahora sin embargo se le hace con la técnica que voy a contar. Mirad, se traen células de pacientes y se utilizan unos virus que parasitan las células epiteliales del pulmón. Normalmente son virus de ARN. Pero lo que tiene aquí mal puesto es que dice, se modifica el virus de forma que no se pueda reproducir. Si no se puede reproducir el virus no nos sirve para nada la terapia, porque es el virus el que nos va a llevar nuestro gen a la célula. Es el vehículo que vamos a utilizar. Lo que se le quita al virus es el potencial de malignidad que tiene. Es decir, no lo vamos a dejar que exprese los genes que lleva. Si es, por ejemplo, para destrucción del tejido, pues le vamos a quitar esos genes. Pero el potencial infectivo sí se lo tenemos que dejar, ¿me entendéis? Bueno, es una terapia bonita. Se coge el gen que nosotros queremos restaurar en el paciente y cogemos los genes del virus, el ARN del virus, insertamos, bueno, lo transformamos en ARN, lo insertamos dentro del virus y el virus lleva sus genes de infección, no de patogenicidad, sino de capacidad de infección, más el que le hemos metido nosotros de humano. El virus ni se entera, él encantado. Entonces el virus se mete con células del paciente y con esas células del paciente, en el caso de esta del pulmón que os digo, se hace por inhalación. Se coge un inhalador y uno aspira, suelta los virus y entran los virus en el pulmón. Entonces los virus hacen lo que tienen que hacer, que es parasitar el pulmón, pero en este caso, en vez de lesionarnos, cada vez que parasitan las células le dejan el gen bueno, y como tiene el gen malo, pues no fabrican ese moco que fabrican los pacientes que tienen la enfermedad, y así viven 8 o 9 meses perfectamente bien. Cuando ya se notan que está la cosa regular, pues van y se pegan otro chute de virus y van estupendamente. ¿Qué os parece? Buen invento, ¿no? Es un invento. La verdad es que el hombre, perdona, cuando digo hombre y mujeres, pero como soy político no sé qué la tontería es. Hombre y mujeres y hombres. Todos somos todos. Los hombres somos los hombres, ya os digo, es San Martín, para que no me digáis que son machistas. Somos muy ingeniosos, aunque en realidad no descubrimos nada, lo que vemos está ya en la naturaleza. Lo que hacemos es copiar lo que hace la naturaleza y mejorarlo en lo que podemos nosotros. Porque, por ejemplo, la obtención de la función clorofílica, lo que hacen las plantas con el sol, lo que nosotros hacemos el aprovechamiento de la energía que estamos viendo ahora, que es magnífico, solar. No hay nada que hagamos que ya no lo haya inventado la naturaleza, os lo aseguro. Pero todas estas cosas aprovechamos el potencial que tienen ciertos organismos pues para nuestro beneficio. Vamos a ver cosas de la biotecnología, porque es un tema muy amplio y he sacado algunas cosas que puedan ser de interés. Pero nosotros lo que hacemos es aprovechar bacterias, virus y levaduras
que tienen unos ciclos muy rápidos, para nosotros meterle material genético que lo amplifiquen ellos. Lo utilizamos como máquinas, como si fueran centrales de producción, como si fueran multicopistas y tuviéramos que hacer copias de un mensaje genético, pues lo mismo. Fijaros bien, estos que se llaman plásmidos son DNA que tienen las bacterias, bueno, en este caso no sé si una bacteria Escherichia coli, que es nuestra compañera. La Escherichia coli es una bacteria que tiene un filamento, la habréis visto de vez en cuando nos produce una diarrea, pero es más el beneficio que nos da en nuestro intestino, el parásita que vive con nosotros. Escherichia coli nos sirve bien porque tiene un cromosoma circular que se llama plásmido y en donde nosotros lo utilizamos de vector para meter genes humanos. Y esta bacteria, que se reproduce en 20 minutos, duplica lo que le hemos metido. Si en 20 minutos se duplica una y en 1 milímetro cúbico podemos tener 10 o 12 millones, imaginaros en 24 horas la cantidad de genes que tenemos nosotros. De hecho, para hacer la secuenciación del genoma utilizamos cosas de esto, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta que podemos meter genes como el de la insulina para que fabriquen la insulina. Sabéis que la insulina pues, es necesaria. Bueno, pues antes se vendía, se obtenía de humanos, ahora se hace de manera sintética, con manera sintética, con organismos, de manera, se llama con ADN recombinante o con técnicas de biotecnología. Son más baratas, son más precisas y en general, igual que las vacunas, dan menos reacción. ¿Os acordáis de la vacuna de la viruela, que todos los que estáis aquí la habéis pasado, la habéis sufrido? Que a los hombres lo ponían aquí, a la mujer lo ponían en el cachetito porque salía a veces reacción y se hacía una pupa horripilante. Porque daba una reacción horrorosa, pero esa reacción horrorosa nos daban porque se hacían con animales vivos, con caballos y con vacas. Ahora ahora no se hace porque no hay ya, no sea en la India o en algún sitio, no tenemos esa enfermedad contagiosa, afortunadamente, gracias a Dios. Pero antiguamente ya sabéis vosotros, han vacunado lo que era aquí. Bueno, pues introduciendo genes en estos fragmentos, que los podemos abrir con unas tijeras moleculares que se llaman enzimas de restricción. Tenemos una batería de enzimas de restricción que podemos cortar los plásmidos por donde nosotros queramos y cortar el gen de la insulina buscándolo entre los miles y millones de trozos de ADN. Podemos seleccionar el que nosotros queremos, meterlo dentro de aquí y dejar que trabaje la bacteria y producir moléculas que no sean de utilidad, como la insulina, por ejemplo. Bueno, en medicina el avance de la genética es espectacular, ¿eh? No hay duda que para muchas enfermedades, como en este caso de hemoglobina defectuosa, hay muchas enfermedades hemorrágicas, hay muchas enfermedades de la hemoglobina, lo que se llama hemoglobinopatías, son muy numerosas, se deben a defectos de genes y unas son más graves que otras. Bueno, en realidad con la tecnología esta de ADN recombinante se puede recuperar la función de ciertos glóbulos rojos que son anormales frente a otros normales. Mira, aquí tenéis la insulina humana, mucho más complejo de lo que os he contado, porque son dos moléculas distintas. Y lo que tenemos que coger, el gen es doble, las moléculas son dos distintas y hay que producir las dos moléculas, los dos polipéptidos y luego ensamblarlos. Pero por si alguien también lee y le dice, luego mi profe me lo puso, eso es tan sencillo, es algo más complejo. Mirad, aquí lo tenéis el proceso completo. Se coge el trozo, la subunidad A del gen de la insulina y la subunidad B del gen de la insulina. Es decir, el gen de la insulina se hace por dos partes, hay dos partes en el gen que produce dos polipéptidos y luego hay que ensamblarlos para que funcione. Bueno, pues esto se hace por separado, como tenéis aquí, y lo que se hace luego es que se ensamblan y ya tenemos la insulina. Lo digo por si alguien puede, a veces simplifico mucho las cosas Bueno, vamos a ver qué es un transgénico y qué es lo de las plantas transgénicas. Aquí no sé si hay alguien de medio ambiente, siempre que hablamos de esto aparece alguien y le molesta mucho. Yo en realidad no soy un pro transgénico, no me gusta demasiado la transgenia. Creo que las cosas hay que hacerlas, quizás sea necesario. No sé, yo tengo mis compañeros, son mayoría, se hace en mi departamento, se hace mucho más transgenia que no transgenia. Pero yo pienso que hay que tener mucho cuidado. España es el primer productor en Europa de productos transgénicos. La legislación en Europa es bastante restrictiva, pero para quitarse de problemas lo que han hecho es que cada país haga de su capa un saco.
Entonces, pues, Francia no tiene demasiado, Alemania tampoco, España tiene más, Portugal y tal. Bueno, ¿qué es eso de la transgenia? La transgenia significa coger un gen de una especie y ponerlo en otro. O incluso un gen que pueda ser de un animal, en algún caso. Los genes son universales desde el punto de vista del funcionamiento. En este caso estamos hablando de genes de resistencia, veréis, resistencia a herbicidas, a insectos y a enfermedades microbianas, para incrementar el rendimiento fotosintético, para mejorar la calidad de los productos agrícolas, como ya lo veréis, para la síntesis de productos de interés comercial, que hay algunos que tienen poca vitamina C y puede ser que tengan más vitamina C, para la asimilación del nitrógeno atmosférico. Bueno, pues lo que tenéis aquí, por ejemplo, este maíz que tiene resistencia a herbicidas e insectos. El problema de los herbicidas es que cuando echan los herbicidas y siembran la planta, pues si echas muchos herbicidas no salen plantas, pero es que tampoco te crecen las propias que querían crecer. Entonces lo que se hace es que se crean de manera de transgénicos, se meten genes de resistencia a ciertos herbicidas. Tú puedes echar los herbicidas que quieras ahí, que las plantas ni se inmuten. Bien, eso tiene todo lo que hacemos los humanos, tiene su parte. Sí, está Monsanto, hay muchas compañías, habré oído seguramente mucho. Yo no, ya os digo que no me decanto, yo soy quizás muy conservador en el sentido prudente. Hemos metido los conejos en Australia ahí por las buenas y hemos hecho un desastre. Un loco se le ocurrió meterle el gen de la misomatosis al conejo y casi acaba con todos los conejos, pero no los conejos, es que acabó con las rapaces, con los zorros, con los lobos. La cadena. La cadena se altera. Hoy venía en el periódico el mejillón cebra, ¿sabéis? El daño que está haciendo en los ríos y demás, y viene del mar Caspio y demás. Mucha gente desaprensiva y compra una mascotilla a su hijo, una tortuga, la tortuga le crece de esa de Florida, por decirlo, y luego se va a un río porque da lástima matar al animal y lo tira al río, el animal se adapta, porque aquí estamos y ahí tenemos en un río que había una especie de galápago leproso que tiene su ecosistema y demás, y resulta que provoca un verdadero caos. De eso puedo contar cientos de miles de casos. Pues ya que hemos hecho todos esos desastres, ahora que tenemos una tecnología muy poderosa, hay que tener muchísimo cuidado y hacerlo con mucha precaución. Bien, por ejemplo los tomates, ¿quién no ha tenido comprado unos kilos de tomate y lo ha llevado a casa y dice, oye, que vea, a los 2 días están los tomates blandos? Dicen que hay que ponerlos en una posición determinada, ¿no? Para que duren más tiempo. Bueno, pero pongan, como lo pongan, luego se ponen fofos, se ponen blandos. Bueno, os aseguro que con el gen de ciertos genes que se le meten al tomate, pues hace la piel más gruesa y no algo tan rápido. Bueno, es que hay algunos que los cortas y salta el trozo y dice, parece que está vivo, ¿no? Y la fresa que voy a contar, las fresas se estropean muy rápido, pero ya compras fresas y se te quedan 2 semanas allí y si las metes en el frigorífico, las tienes en un sitio ventilado, duran un montón, ¿verdad? Porque se le mete un gen que hace que la maduración sea más lenta. Se puede hacer que tenga mejor sabor el café y menos cafeína. Bueno, de hecho hay café que es descafeinado. Sí, pero eso es un proceso con amoníaco que... Eso, pero eso es un proceso de extracción. Pero nosotros podíamos, por ejemplo, producir un tabaco no, porque el tabaco es malo de todas las maneras. Vamos a otra cosa. Por los Café, por ejemplo. Pero, como dijo usted, benzopiri... El benzopireno. El benzopireno. El benzopireno, acuérdate de las tostadas, de los pescados quemados. Todo lo que está quemado. Todo. Benzopireno y benzopireno. O harinas de mejor calidad, o nuevas variedades. Bueno, podemos hacer todas esas cosas. Y muchas más cosas que ahora mismo no se me ocurren. Todas esas cosas las podemos hacer pues, porque cogemos un gen de una planta que tarda en madurar y lo metemos en otro. El proceso lo tenemos más o menos controlado en el laboratorio, se utilizan veréis, antibióticos y se utilizan ciertas cosas para poder seleccionar que los insectos están bien hechos. En principio no tiene por qué ser venenoso el producto que se produce, no que sean tóxicos, mucho menos. El problema puede venir, bueno, si me estoy adelantando, luego vamos a hacerlo por partes. Si me adelanto, luego nos vamos a quedar ahí. Hasta ahora está bien entendido, queréis saber algo más de lo que en general la transgénico lo he dicho de una manera muy sencilla. Transgénico es eso, llevarse un gen de un sitio para otro. Normalmente se puede hacer en animales y en plantas.
Hasta ahora a los hombres no nos interesa hacer ningún hombre transgénico, meternos nada de cerdo. Bueno, en realidad a los cerdos sí le metemos genes humanos para poder hacer receptores en ciertos órganos, ya lo veremos, pero los humanos no nos meten de nada. Vamos a ver los animales transgénicos, ¿vale? Pues bueno, lo que se puede hacer es inyectar un virus con el gen que se quiere incorporar al animal, como tenéis aquí, lo que hacíamos antes los humanos para meterle el gen, ¿verdad? Pues lo mismo lo podemos hacer, lo metemos en el animal, de tal manera que ahora el animal incorpora, las células que ha metido el virus, incorpora un gen, es una especie de mosaico, que tendrá células con el gen y otras que no, y será un animal transgénico. Ese animal transgénico, pues, ¿para qué sirve el animal transgénico? Hombre, si metemos un salmón un gen que hace que en vez de tener 60 centímetros tenga 1 metro, pues tenemos más carne. De hecho, eso es lo que se ha hecho. Por ejemplo, en el salmón fue uno de los primeros peces que se hicieron transgénicos. Lo que pasa es que veréis, la legislación cuando compráis un salmón no dice si es transgénico o no es transgénico. Por si uno dice, oiga, que yo no me quiero comer el transgénico, que me han dicho que no pasa nada, sí, pero yo no me lo quiero comer. Bueno, pues tendría esa libertad. No lo ponen. Ponen producto de agricultura, pero tú no sabes si el que tiene la agricultura, pues por ser más rentable la agricultura, le ha puesto el gen de la transgenia o no. En algunos sitios sí pone con harina modificada genéticamente o con grano de tal de soja modificada genéticamente, en la letra pequeñita esa que tienes que coger una gafa y separártela como 10 centímetros para que te hagan de lupa y poder ver esa letra pequeñita. Bien. En el cerdo, evidentemente, pues también se hace en la vaca para que produzca más leche, para que tenga más carne, producción de leche con productos beneficiosos. A la leche hoy en día podemos hacer que tenga lo que queráis. Puede tener vitamina C, o puede tener más fósforo, puede tener lo que queráis, se puede hacer. O para que la oveja tenga una leche que sea mejor para hacer un queso determinado. Es decir, se puede mejorar indudablemente muchísimas cosas, o para que tenga mayor, por ejemplo aquí tenéis para la producción de antibióticos, se puede obtener de la leche, para factores de crecimiento, para niños que tengan problemas de crecimiento, la insulina también se puede obtener a partir de la leche. Se puede utilizar el animal como si fuera una central, en donde hemos metido unos genes y el animal empieza a funcionar con esos genes, y si están en la ubre, pues evidentemente lo van a producir en la leche. O huevos, por ejemplo, que no tuvieran colesterol, si es lo que se interesara, que esto lo digo entre comillas, por lo rica que está la yema del huevo, tenga un poco de colesterol. Las aplicaciones que tienen los animales transgénicos, así a gran medida, es en investigación la posibilidad de estudiar a nivel molecular el desarrollo embrionario y su regulación. La regulación de los genes nos interesa mucho. Cómo una célula es capaz de cambiar a lo largo de su desarrollo para dar lugar a células distintas, o cómo, qué componentes dentro de la célula, qué genes se encienden y se apagan a lo largo de la expresión. Manipular de forma específica la expresión genética in vivo. Sería alguien que tenga el desarrollo de unos genes que no se tenían que manifestar en ese momento, pues cómo apagarle esos genes. Desde el punto de vista de la investigación, tienen todo ese interés. Estudiar la función de genes específicos. Conocemos muy pocos genes dentro de humanos y ya no digo nada dentro de los animales. Y la correlación de error innato del metabolismo mediante terapia génica. Saber cuál es el error y cómo se puede bloquear el error. Y dentro de la biotecnología, poder utilizar a mamíferos como bioreactores para la producción de proteínas humanas. En general, los humanos lo que hacemos es adaptar un poco la naturaleza según nuestras necesidades. Ten en cuenta, porque vamos siempre procurando en los cultivos, los animales, vamos seleccionando y vamos haciendo los que nos son más útiles. Esa es la tradición. Bueno, aquí lo que queremos hacer es unos bioreactores para que las proteínas que no tenemos o que necesitamos obtener las tengamos de una manera fácil, y mejorar las características para obtener un mayor rendimiento económico. Eso siempre. Pasamos a otro grupo. ¿Queréis saber algo de la transgenia? Te lo digo porque estamos viendo a grandes pinceladas cosas y estamos hablando de cosas muy distintas. El otro día nos hablamos de, no es nada transgénico, pero yo quisiera, si pudiera ahondar un poquito más en el clenbuterol en las aves, en los pollos. Sí, bueno, el hombre, esa es la parte mala del humano. Esa es la parte mala. Sí. Cuando conocemos que hay una sustancia como puede ser el clenbuterol, que puede hacer que la cantidad de agua, no sé qué otros beneficios va a tener, te hablo de memoria, la cantidad de agua en el organismo sea mayor que la normal,
Pensar que lo que podemos vender con el peso del animal es agua por peso de proteína. Si yo tengo un cerdo que pesa 100 kilos y lleva un 60% de agua, yo puedo hacer que meta un 50% más de agua, pues ese 50% en peso lo estoy cobrando de agua, lo estoy cobrando en dinero. Es un fraude. Y es, bueno, pero es que los humanos, pues ya sabéis que cuando la picaresca, bueno, y más los españoles que tenemos mucha picaresca, somos muy ágiles, pero el cerebro, no todo. Entonces, bueno, lo que se hace con eso es que los pollos, sobre todo los animales, las vacas, mucho. Antiguamente, ahora hay mucho control, es raro, mucho control. Ese es el miedo, que no haya mucho control. No, hay mucho control. Te digo de las explotaciones ganaderas, te digo, yo he trabajado mucho como hobby en cuestiones de piscicultura. Piscicultura son granjas marinas, en peces, explotaciones ganaderas, pero de peces, ¿no? Y hay una distancia terrible con los piensos, con la muerte incluso del animal, con la vida del animal en sí, y cuando lo venden como animales como ecológicos se lleva a rescatarlo en condiciones de ecológico para que no haya estafa en ese sentido, cada vez más. ¿Podemos comprar entonces productos que se etiquetan como ecológicos, estando seguros de que van a ser ecológicos? Te aseguro que lo que yo conozco, si no fuera así, te lo diría. Sí, sí, claro, por favor. Claro, lo subieron más. ¿eh? Y cuando lo compran, desgraciadamente en España producimos más ecológicos que ningún otro país europeo. Somos los que menos consumimos. Yo es que siempre desconfío de que puedan ser... No. La normativa es estricta y se le cae el pelo al que tiene una instalación de este tipo, te lo aseguro. Y lo que sé yo en piscicultura, vaya, hasta la muerte. Hay que darle muerte con agua fundente, con hielo, para que el animal no padezca, no produzca cortisol, entre otras cosas, y se hace así. Entonces, ¿podemos comer pollo con seguridad? Seguro que sí. Sí. Pollo, Cerdo, vaca, No, todo lo que tú no, quieras. no. Lo que tienes que desconfiar es cuando venga en lata y venga de otro sitio que no sea la Comunidad Europea. Sí, pero si es de la Comunidad Europea... Si es de la Comunidad Europea, de cualquier país de la Comunidad Europea, la reglamentación es muy estricta y las sanciones son terroríficas para que la gente no... Porque ya he pasado del aceite de colza, ya se ha pasado con la denaturalización de muchos productos. Y antiguamente, cuando yo me acuerdo, cuando mi madre recibía la leche, decía, Jesús, baja y fíjate que en la lechera no haya agua. Porque el fraude que te podían hacer es que te traían la lechera y echar un poquito de agua y te echaban la leche. Y había unas ampollitas que las metías para ver la densidad, porque la picaresca, bueno, todo eso lo habéis vivido vosotros, pero no era nada dañino. Ahora resulta que hormonas como el clenbuterol y algunas otras tienen secuelas a los niños. Yo sé que en un colegio de Madrid, hace años, los niños tenían características en neucoides, los varones, pues porque hacían un plato con los cuellos del pollo y en los cuellos se le inyectaba una sustancia, una hormona, para que tuviera mayor crecimiento. Y se descubrió toda la papeleta a raíz de que los ¿Y niños... eso ya no ocurre? Yo te digo que está muy vigilado, no quiere decir que no haya algún caso esporádico que... Pero lo de los antibióticos sí que ocurre, ¿no? Está reglamentado. Lo que pasa es que siempre hay gente. Yo encontré el otro día a alguien que trataba con formol, que está totalmente prohibido, pero hay sustancias que están terminantemente prohibidas. Pero siempre hay alguien que vive todavía en la Edad Media y tiene una garrafilla. Yo soy hijo de farmacéutico y se acabó con el octalidón. ¿Sabéis por qué se acabó con el octalidón? Porque llevaba opiáceo y por eso era tan bueno. Hombre, funcionaba la misma maravilla. Llevaba opiáceo, te tomaba los octalidón y se te quitaba todo, no el dolor de la muerte, que encontraban magníficamente. Bueno, pues 20 años después de la prohibición todavía tenemos pastillas de octalidón de las que quedaban en la farmacia y aquello era, bueno, venía la gente como en peregrinación que decía, hombre, pero si que no se puede, yo te regalo, te doy 2 o 3. Hombre, es que como esto no hay nada, que te da un resfriado, te duele la cabeza, eran buenas, pero os quiero decir, siempre hay productos. Yo he visto sitios que tenían la ostra y la ostra habían utilizado una sustancia que está súper prohibida, que es el verde malaquita, que es muy tóxico y no sé de dónde. Y luego he visto cosas, pues, de invernaderos, de gente que ha utilizado un plaguicida que tiene que tener 15 días de seguridad para que cuando te comas la planta no tome el plaguicida activo, y hay gente que lo tiene 3 días. De eso no nos podemos librar. Por eso, cuando compréis fruta o vegetales, lavarlo. Por si acaso el que te ha tocado es el tonto que se lo toma. Pero es más garantía lo ecológico.
Tienen garantía, te digo de verdad, te lo digo con... Pero desde el punto de vista de la salud, vamos, normal es el que está en la isla Bueno, ecológica como el que está en lo la... ecológico es que tú cuando te tomas un tomate ecológico, te tomas el tomate que está tomado de toda la vida, de tomatera y que madura al sol. Y eso cuando tú lo abres huele a tomate o a pepino, porque está con la maduración propia, la planta elabora todas esas sustancias que echan los tomates y ese olor cuando es de manera natural. Si nosotros cogemos y hacemos un jamón que tiene que estar para curarse, por ejemplo, tiene que estar colgado en una bodega 2 años, y lo hacemos en una semana y lo hacemos un proceso de envejecimiento rápido, nunca va a estar igual que o un vino que está madurado de una manera, pues no es lo mismo. Entonces, no es que nos vayamos, todo lo que se vende ahora mismo, os aseguro que tiene inspecciones y que... mercado normalizado. Claro, como tiene que ser. Yo he visto cosas que se hacen mal, porque hay gente, por eso debemos de hacer que nuestra sociedad sea cada vez más justa. Si hay algún pescador ahora, espero que no ocurra, yo me he dado cuenta alguna vez de algún pescador que haya cogido de contrabando los chanquetes y le ha echado formol o le echan orina, porque la orina lleva conservantes para que no se pudra. Pues hombre, si uno compra el ese creyendo que va a ser más bueno porque viene del mar y encima no ha pasado ni por sanidad, pues te va a comer una cosa de mala. He visto gente que ha metido las cañadillas, que por decir los buses, ¿no?, en una bolsa en el puerto, pues porque estaba prohibido, y la ponen en el puerto, que ahí tiran baterías y hay metales pesados y hay coliformes y hay de todo en un bicho que es filtrante, pues hombre, que se coma ese gusano le va dando dolor de barriga seguro. Entonces no podemos muchas veces saber qué vía va, pero las vías que llevan reglamentarias, que pasan por una lonja y que hay un veterinario y que hay una inspección, tienen mucha más garantía que si os vais, como si os vais al terremoto. Si os vais a Brasil y vais a comer en un sitio, ya veréis la uña que tiene, que os corta la carne, y ya veréis las moscas que tiene pues una de dos, si quieres tienes que pasar por ahí porque no hay otro sistema. Es decir, y en esto os digo exactamente igual, los productos que hacemos en España, que la gente hace, que son más caros evidentemente, porque son de naturales, tienen todas las garantías, que vale más caro, pero que si te comes uno que no sea de esa manera, a lo mejor no sabe nada. Dice, estoy comiendo un pepino porque lo veo. Puede decir que es un nabo o que es una otra cosa. ¿Y los chanquetes chinos? Es una especie que es muy insípida, y como los congelan y los cogen y los meten en el frigorífico, Tiene no pinta sabe de nada. ser del río y todo, que sí. Puede Es ser de la desembocadura, sí. ¿No ves? Sí, pero eso no pasa nada. En realidad, fijaros bien, en todas estas cosas hay grupo. Los chanquetes que no hemos comido tampoco son chanquetes, porque veréis, la masa del chanquete, el chanquete es una especie que es la afia minuta, que es un gobio, tiene una ventosita en el vientre. La masa del chanquete es rosada. Cuando tú ves 1 kilo de chanquete, la masa rosada no es azul. Cuando tú ves una masa azulona, son larvas de trigla, de mujo, de sardina, de boquerón, de jurel. Eso es lo que comemos normalmente como chanquetes. Lo que vendían antiguamente no eran tampoco la afia minuta, era eso. Y entonces eso, en realidad, no tiene el sabor a juveniles de pez hechos con pan frito, que es lo que le da la otra 50%. Porque cuando tú te comes un besugo asado, te estás comiendo la carne del besugo, pero cuando le metes harina y lo fríes con aceite de oliva o con otro aceite, el sabor ya depende del aceite. Pero no perjudica la salud, ¿no? No te perjudica, los chinos no te perjudican. Y la panga tampoco, si no lo han cultivado con un producto que tenga mercurio, que tenga otra historia, o que tenga unos piensos que lleven, como pasó con las gallinas, hay una sustancia que es muy tóxica, que a veces pues detectan que hay una partida de la... Pero si nosotros en nuestra vida hemos comido cosas muy raras, cuando le daban la tembladera a las ovejas, se morían, nos las vendían, nos las hemos comido. Y eso es una enfermedad neurológica. Claro, parece Claro. que era más loca. Bueno. No hemos comido de todo, no nos pasa nada. La leche está... Chanquete, porque 1 kilo de chanquete son un día 12 toneladas y le da tiempo a crecer. Chino, porque se puede. Porque esa especie no crece más. Porque eso está en piscifactoría hecho y está controlado el tamaño. Sí, eso puede coger otras especies que tienen ese tamaño, pero no saben a eso. Perdón. La leche gallega que consumimos, que compramos en los supermercados, tiene unos códigos en la parte de abajo escondidos, 1, 2, 3, 4, 5. Según tengo entendido,
¿hay alguna normativa? Porque Perdón, es que no sé qué producto me ha la dicho. leche que viene en Tetrabril, la gallega, cualquier marca, Bien. en cualquier supermercado. Hablamos de algo que está controlado sanitariamente. Según tengo entendido, tiene abajo unos números, del 1 al 5, y está borrado, ¿no? Porque cuando caduca, la recogen y la vuelven A reciclar. ¿Eso Yo eso es no me lo así? creo. No lo sé. ¿No te consta? No lo sé. Yo creo que eso es más caro que el brick de leche. Sí, no lo sé. Eso es más caro que el brick No, de leche. Eso no es la posible. leche se destruye, ¿no? Perdón. Tenía que darle la vuelta. Dime. La leche se destruye. ¿Me decía? Que de dónde viene el insulto o el qué nos produce daño el Yo consumo lo he de leído, pero no transgénicos. sé. Porque como no tiene ningún caso. Eso está muy bien preguntado. Me ponen un brete. Si te digo desde el punto de vista científico, no hay ninguna justificación a miedo. La justificación está en que la gente que le gusta el ambiente lo que no quiere es que cultiven transgénicos, porque las semillas de los transgénicos van a las poblaciones naturales y se hacen cultivos que son únicos en especies que no son las naturales, y porque son empresas muy particulares las que se lucran de eso y no pasan a los demás canales sociales, más que al problema o al miedo de que te vaya a intoxicar o te vaya a envenenar. Es cierto que con alguna soja transgénica ha salido en los periódicos, y eso ha tenido una gran trascendencia, que en Barcelona, una vez descargando soja para no sé qué sitio, la proteína de la cubierta de la soja era más alérgica que la normal, y hubo casos de gente que estaba cerca del puerto y que al respirar le dieron crisis de asma como consecuencia, y eso fue una noticia terrorífica. Pero en realidad estamos comiendo transgénicos desde hace mucho tiempo y no hemos enterado ni que nadie sea infértil, ni que a uno le sea una mutación rara, no. Un monopolio de la semilla. Es un problema más ambientalista, eso es, más ético que lo que es la tecnología, la ciencia en sí. Pero en cualquier caso, profesor, parece ser que los productos transgénicos han evitado mucha hambruna en el mundo. No están funcionando la banda. Por supuesto, verá, yo si he de alegar algo a este sentido, ya os digo que siempre os hablo con la prudencia. Lo que a mí me duele bastante, como a todos vosotros que sois sensibles seguramente con el hambre en el mundo, es que desgraciadamente con todos estos avances que hacen que podamos cosechar trigo en zonas que eran impensables, que podamos hacer variedades que sean resistentes a ciertos mosquitos y a ciertas epidemias, no se erradique el hambre en el mundo. Esto que se utilice como engordamiento, es cierto que mejora la tecnología también, pero veréis, a mí me gustaría que estas empresas hicieran algo por la gente que no tiene para comer, que cuando dicen mueren tantos millones de personas, parece que nos acostumbramos cuando dicen una noticia de este tipo, como pilla muy lejos, dicen en Etiopía ha habido una hambruna y han muerto yo que sé cuántos niños, porque son los que padecen la desnutrición. Tenemos herramientas, y todas estas herramientas que tenemos son buenas, y podemos hacer crecer trigo, y además os digo una cosa, fijaros bien lo que se hace muchas veces, se da semilla, siembra la semilla y no son fértiles, llevan un gen para que no se puedan cultivar, de tal manera que lo que tú sacas sirve para comer, que no sirve para sembrar. Es que son Eso pasa maquiavélicos, ¿eh? con el arroz de Oriente, con el arroz Claro, de al arroz le meten ahora que tenga vitamina C y le pueden meter más cosas, pero hacen que los arroces sean estériles. Y entonces, pues claro, no mejoramos, yo no veo, sigue habiendo, está mejor la situación en el mundo que cuando yo era pequeño, eso es evidentemente, pero hombre, tenía que mejorar mucho más, para todo lo que tenemos, ¿no? Para toda la técnica que tenemos. No sé si me habéis preguntado pero más por aquí. Pasamos a otra cuestión. Bueno, estábamos cómo se clona un animal, ahora vamos a hacer un invento, que para los que querían salvar el lince, dice, aquí está la panacea. Ya no hemos gastado muchos millones, pero cogemos lince y clonamos el lince y hacemos 20 o 25 linces, o 30 o 50, igualito. Y yo me pregunto, esto es una reflexión que hago con vosotros, no tenéis suficiente criterio, o lo puedo hacer en clase, no lo haría, que yo me tengo que tener un poco que esto parece, pero yo lo hago con mucho gusto con vosotros. Y es, ¿para qué queremos tener una especie que no puede vivir en nuestro entorno? Porque ya no tiene sitio. Además siempre ha habido especies que han desaparecido. Claro, si en el momento cuando yo era pequeño, miráis, salía de mi pueblo de Cazorla, iba por ahí por los Peralejos, iba por las llanas, como los burros, los animales de carga que se utilizaban en el campo se morían y el ganado se moría, venían los limpiadores del entorno,
se los comían y todos felices, quedaban allí 4 huesos. Pero como hoy están los tractores y no se pueden comer, los buitres no se pueden comer los tractores. Ahora resulta que tiene que subir un tillo allí al monte a llevarle las 4 ovejas y los 5 desperdicios del matadero para que los buitres, y están los buitres como atontados, porque salen de allí, se dan una vuelta y no sé qué mira, porque no van a encontrar ni desperdicio. Yo no sé si eso tiene sentido, ¿no? Yo de verdad, yo no lo sé, muchas veces no lo sé. No puedo hablar con mi hija porque no le gusta el campo y toda esta historia. Entonces me hubiera gustado que hubiese sido niño para decir, oye, mira, os voy a enseñar a... Bueno, os lo digo en Yo soy niña y nosotros hacemos senderismo y vamos al campo. Es que a mi hija la naturaleza es muy agresiva. Ven una avispa, creen que le va a picar. Que le va a picar la avispa, si la avispa hace su vida. Que hay gente que no son, que son urbanos, que ellos que no andan bien en los sitios donde hay un poco de... porque se le tuerce el tobillo y todo. Tú no puedes hacer... Mira, os cuento una anécdota que yo lo he hecho. A mi primera hija la quise hacer como varón, pero no como varón porque fuera varón, sino que le gustara jugar al balón, que le gustara una escopetilla de plomo, le compré un escalestri. Pero ella cogía el balón y le pintaba los ojos y lo apunaba. Y dije, lo tengo perdido, voy contra la natura. Sí. Lo perdí, ¿verdad?